Una de las cosas, hermanos, que encontramos en la Biblia y muy desagradable de escuchar es que todo el tiempo que nosotros vivimos sin Cristo fuimos enseñados por Satanás, fuimos alumnos del enemigo. Desde chiquitos sin Cristo muchas veces tenemos muchas creencias arraigadas que vienen no del Señor, que vienen de ese ser maligno, que el Señor Jesucristo vino a revelarnos su existencia, vino a revelarnos su carácter y su plan destructor. Amén. Y esto es una verdad que la encontramos en todas las generaciones. Entonces yo titulé esta enseñanza: bienaventurados los que vacían su ego, porque de ellos es la sabiduría del reino. Amén. Cuando venimos a la Biblia, hermanos, como principiantes, una de las cosas que empezamos es que lo que leemos, lo interpretamos mediante como nosotros conocemos la vida, ¿verdad? Pero una vez vamos conociendo más el texto, vamos madurando más espiritualmente, encontramos que la Biblia tiene un contexto, que se tiene que estudiar la cultura judía, se tiene que estudiar más a fondo, o sea, los personajes, las palabras, cuál es el verdadero significado, no el significado que nosotros le damos, ¿verdad? Ahora, dice la palabra del Señor, dice que Jesús les enseñaba. Jesús comenzó su escuela. Hoy en día, hermanos, encontramos en el mundo entero, hay edificios científicos donde se estudian la mente, las enseñanzas de todos los considerados sabios en la historia. Se estudia el budismo, se estudia los científicos, las grandes enseñanzas. Pero un personaje que está olvidado, hermanos, las enseñanzas más maravillosas, la riqueza más grande está olvidada, las enseñanzas del Señor Jesucristo. No se imaginan la riqueza, hermanos, que hay a fondo de las bienaventuranzas enseñadas a Jesús. Es un despertar espiritual para toda persona que se propone a leerlas. Pero ahorita nosotros vamos a leer, vamos a ver que el significado de lo que el Señor quiere enseñarnos a construir nuestra identidad. Dice la palabra les enseñaba. Okay. La palabra les enseñaba en griego es una palabra que en griego significa didasko. Entonces, que es el significado es que el maestro que te está enseñando una enseñanza que él mismo recibió. No sé si me voy a entender. ¿Okay? Entonces es una enseñanza que el Señor Cristo, por ejemplo, le está diciendo a los apóstoles: olviden todo lo que saben y cuestionen todo lo que les voy a enseñar. ¿Se imaginan? Está enseñándoles a abrir su mente, a encontrar respuestas por sí mismos, a creer, a encender esa chisma de creer en ti mismo. ¿Por qué? Porque el Satanás mantiene atado a todo ser humano con el miedo, con el temor. ¿Y qué les enseñaba? Dice bienaventurados. ¿Ok? Bienaventurados. Que eso es una palabra que da a entender en el contexto judío, extraordinariamente bendecido por el Señor. Aleluya. Es lo que es el significado. Es una persona que es extraordinariamente bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque está recibiendo como enseñanza misma de Dios. ¿Se imaginan? Es porque tú iniciaste un contacto directo con el Señor. Ahora, toda experiencia, hermanos,
lo que Jesús quiere hacer es crear una experiencia interna dentro de nosotros mismos. O sea, por revelación divina. De creer que nosotros podemos recibir una enseñanza individual de Dios. Amén. John Maxwell es un autor muy famoso. Dice, todo, en un libro que yo leí de él, él dice, todo lo que sé lo aprendí de alguien más. Entonces, si nosotros pensamos, todo lo que nosotros sabemos, de una manera u otra, lo aprendimos de alguien más, ¿verdad? Entonces, es igual. Tanto como hay cosas que nosotros podemos aprenderlas por experiencia propia, pero la mayoría, y ahora sí que en lo espiritual, necesitamos ¿qué? De la enseñanza del Maestro de Maestros, del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos esa enseñanza. Ahora, la palabra bienaventurado son dos palabras. Una que significa prosperidad y otra que significa felicidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una sabiduría que va a enriquecer tu vida en todos los sentidos. Aleluya. Es un conocimiento que no nos va a defraudar. Aleluya. Muchas veces, como jóvenes o como ser humano, tenemos miedo de estudiar la Biblia o a veces lo posponemos. ¿Por qué? Por el tiempo que le vamos a dedicar. Pero ese es un tiempo que tú jamás vas a desperdiciar. Es un tiempo que verdaderamente va a ser una riqueza espiritual e intelectual verdadera dentro de ti. Amén. Ahora, Jesús comienza, hermanos, su enseñanza al autoconocimiento. Motiva a sus discípulos a que busquen la ayuda de Dios en la formación de su carácter y sus creencias. Pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, hermanos, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros, pues que venimos con esta creencia de que todos los ricos se van al infierno, que todos los ricos son malos, ¿verdad? Y de aquí viene parte de esa enseñanza. Pero cuando leemos el contexto, hermanos, de lo que es pobres en espíritu, no tiene nada que ver con educación financiera, no tiene nada que ver de lo que tú y yo sabemos del dinero. Esto es mucho más profundo. Esta enseñanza es mucho más que va guiada al conocimiento de nosotros mismos como persona. Ahora, los jesuitas, esta enseñanza viene de los jesuitas, que se ha enseñado ¿para qué? Para justificar el comunismo. ¿De qué? De que el Estado o la Iglesia son los que tienen que dominar todo. ¿Por qué? Que según ellos por revelación divina o por X razón. Pero como les digo, esto no tiene nada que ver con ello. Pobres, o sea, pobreza significa conocer nuestros límites en comparación con lo divino. Nuestra mente, por muy extraordinaria que sea y por muy maravillosa, es limitada en comparación con el Dios de Israel, con el Dios en quien nosotros creemos. Hay muchos misterios, es un Dios muy grande. Simplemente Dios nos revela en su palabra lo básico para nosotros vivir una vida en confianza hacia Él. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando Jesús vino, hermanos, los judíos ya tenían una teología revelada. Ellos ya tenían un conocimiento básico, o sea, de autoconocimiento de quiénes somos nosotros, de leyes éticas. Entonces, ¿qué dice la Biblia de quiénes somos nosotros? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Yo sé que muchos ya conocen esta enseñanza, se repite, pero no profundizamos en ella. Por eso muchos cristianos viven en depresión, viven con demasiado estrés, con demasiada carga emocional.
Porque no hemos aprendido nuestra identidad en Cristo Jesús. No hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos. Amén. Ahora, dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Otra traducción más clara, la traducción lenguaje actual, dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la conciencia? Es nuestro espíritu. Ahora, el espíritu, conciencia, es el observador que hay dentro de nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos tres formas de pensar, que imaginamos. Ahora mismo su mente puede estar imaginando imágenes, está la imaginación. ¿Cuál es el otro? Es la emoción, sentimos. ¿Ok? Pero hay un pensamiento más profundo que es el observador, es el espiritual. ¿Ok? Es el que juzga. Por ejemplo, yo les puedo decir que mira, lógicamente la luz, ¿verdad? Pero nosotros no somos la luz. Podemos ver la pared, podemos ver el color, juzgar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que diferencia el conocimiento? Es el espíritu, lo espiritual. Vamos un poco más profundo. Por ejemplo, el hermano, yo sé que toca el piano, ¿verdad? Pero hay un conocimiento, hay una experiencia dentro de él que yo no la tengo. Solamente él tiene el conocimiento a base del ejercicio y de la práctica de cómo aprendió a tocar el piano. Hay una experiencia interna que solamente es de él, ¿verdad? Entonces, así mismo cada uno de nosotros hay un conocimiento independiente. ¿Y dónde se crea esa experiencia? Es interna, es dentro de nosotros. No viene de afuera, viene de adentro. Por eso Jesús decía que el reino estaba dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros tenemos, primero comienza adentro, comienza en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es como una llama de fuego. Entonces, si yo les preguntara, o sea, si les enseñara una llama, ¿quién miran? Lógicamente es una sola llama, pero una llama se diversifica por diferentes componentes. Entonces, así es el alma. El alma es una sola, pero tiene diferentes componentes. ¿Cuáles son? Es el olfato, ¿verdad? Los 5 sentidos: gusto, la vista, el tacto, el oído, el olfato. Vamos un poco más rápido. Y la emoción. Son cosas que están. Esto es el alma, es lo que vino a salvar Jesucristo. ¿Y qué es la emoción? Es la memoria interna, la energía interna que gobierna nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se crea eso? ¿Cómo se forma? Cuando tú y yo nacemos, hermanos, que venimos con el chip en blanco de bebés, ¿quiénes son? Se comienza a formar ese carácter en nosotros. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Y quién lo comienza a llenar? Los que están a nuestro alrededor. En primer lugar, lo más importante es papá y mamá. Después la familia. Ahora, esto es la formación de lo que se conoce ahora como el ego. Es toda la información codificada que está en nuestro interior que aprendimos en este mundo. Por medio de la práctica, por cosas unas que nos gustan, otras que no. Entonces ahora por eso nos enojamos, nos reímos, lloramos, tenemos la capacidad de sentir. Cada uno tiene una experiencia individual. Entonces hay una memoria interna. Nuestro cuerpo es una grabadora, ¿ok? Que nos enojamos como nos enojamos la primera vez. Reímos como reímos la primera vez. Esto es profundo, hermanos, por eso es importante
el conocimiento y la entrega al Espíritu Santo. De hecho, todos los que enseñan acerca del alma es una enseñanza que se debe de estudiar personalmente. ¿Por qué? Porque pues, toca las partes más dolorosas de los traumas de un ser humano. ¿Ok? Ahora, todos nosotros tenemos grabados emociones de qué es el pecado. Tenemos grabados, pues el que no tuvo papá, pues no tiene grabación interna de su papá. El que fue abusado, tiene ese trauma. El que fue golpeado, el que vivió pobrezas, todos esos problemas de la niñez están grabados en nuestro interior. Y peor aún, el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Es por eso que el ser humano sin Cristo no está completo. Es por eso que sí, hay un tremendo sufrimiento, mucho más grave en lo emocional, en lo interno. Simplemente que muchas veces lo callamos porque no se puede confiar. Es muy difícil confiar y es un conocimiento muy poco estudiado, hermanos. Ahora, sin embargo, hermanos, Jesús vino a darnos esta enseñanza de conocer mi limitación, que yo no puedo sin Dios. Es la contraseña de nuestra mente. Una computadora, para poder entrar en ella tienes que meter ¿qué? Contraseñas, ¿verdad? Para poder ir entrando y entrando y entrando. Entonces, las bienaventuranzas de Jesucristo son una contraseña que va entrando cada vez más profundo en tu mente, que se va abriendo más y más y te va conectando más y más con lo divino. Ahora, a ver, ya hablé de lo emocional, el pecado, nuestro cerebro. ¿Qué dicen los científicos? Los científicos, nuestro cerebro, hermanos, para enseñar a nosotros los que no estudiamos a profundidad, aquí esta área de aquí, hermanos, hay un área que se llama el sistema reticular ascendente. Es lo que hace conexión cerebro y cuerpo, ¿ok? Después está el sistema límbico, que es el centro del cerebro, que es el área donde se encuentran guardadas todas nuestras emociones. Entonces es importante también tener un conocimiento básico de esto, hermanos, porque nosotros primero nos emocionamos, primero sentimos y actuamos. Entonces aquí lo que es la parte esta, tenemos la corteza prefrontal, que el cerebro está dividido, ¿verdad? Muchos sabemos esto, que está dividido, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero la zona de la toma de decisiones, del pensamiento crítico, del razonamiento, está aquí. Ahora, para poder llegar aquí a la corteza prefrontal, tenemos que tener buena salud emocional. Hay algo que se llama la amígdala cerebral. Entonces, nosotros somos como un sistema eléctrico que está en continuo, circulando, energía que está circulando, ¿verdad? Entonces, cuando los momentos fuertes, lo primero que se activa es la amígdala cerebral. Y cuando nuestra amígdala solamente conoce el miedo, solamente conoce la tristeza, solamente conoce la rabia, la ira, no podemos pensar, no hay contacto con la corteza prefrontal. No sé si me doy a entender. ¿Amén? Ahora, el pecado, nuestras malas acciones, lo que el enemigo vino a grabar en nuestra vida, Jesús vino a borrarlo. Jesús vino a salvarnos, para que tú y yo tengamos una buena salud emocional. Dice Jesús, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y fíjate lo que dice, y os dará otro consolador. ¿Qué es un consolador?
el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. No para un día, no para 2, no para 3, no para una semana, un mes, sino para siempre. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él vino a liberarnos. Él vino ¿qué? A grabar en ti una nueva memoria emocional, espiritual, que nadie puede borrar. Que nadie puede borrar. Significa ese sentimiento dentro de ti de que Jesús es tu Salvador. ¿Cuántas experiencias podemos tener con Jesús, tú y yo? Y luego Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Conocemos nuestra limitación, nuestro pecado, nuestra tristeza. Ahora, ¿qué viene? La humillación delante de Dios. Señor, limpia mi corazón. Y Jesús anima a sus alumnos. Aleluya. Bienaventurados, porque ellos verán a Dios, para que tú y yo tengamos una experiencia todos los días con el Señor Jesús. Amén. Todos los días. Ahora dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Porque ellos, el pobre en espíritu, el que conoce su limitación, Señor, ¿qué puedo hacer con esta situación? Comienza a clamar, va a recibir sabiduría, va a recibir la ayuda de Dios. Tú y yo vamos a recibir, porque es la promesa del Señor. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento que revela el carácter de Dios. Es lo que nos revela a nosotros. No podríamos definir qué es Dios. ¿Qué había antes del universo y toda creación como nosotros lo conocemos? Dios, ¿verdad? Esas son preguntas que solamente Dios las sabe. Y Dios ¿qué es? Es un carácter. Dios es verbo, dice la Biblia. Ahora, en el ejército de la creación de Dios, ¿qué hay? Encontramos que hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles. También hay criaturas que simplemente se interpretan como seres vivientes. ¿Qué son? Son criaturas con capacidad de pensar y actuar con libertad, que también tienen un carácter. Entonces también cuando tú y yo estuvimos en la mente del Señor, también nos dio esa libertad de tú y yo crear nuestro carácter, la libertad de decidir quién queremos ser, cómo queremos ser. Ahora, ¿qué es carácter? En el diccionario dice: carácter, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. ¿Ok? Ahora, nosotros al nacer sin un conocimiento verdadero de quién es Dios, nuestra confianza y identidad está puesta ¿en qué? En nuestro corazón, nuestro ego, lo que aprendimos de niños, lo que aprendimos de papá y mamá, de las enseñanzas que recibimos del reino de Satanás, que comienza con sufrimiento, su desarrollo es destructivo y termina con condenación eterna, el infierno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino a escribir en tu corazón su identidad. Vino a revelarte quién eres tú en Él. Aleluya. Gloria. Dice Juan
16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, es la traducción lenguaje actual, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Toda verdad. Nosotros conocemos como verdad absoluta la palabra de Dios, la Escritura, ¿verdad? Entonces Él nos va a guiar, Él te va a guiar a ti. Es la maravillosa promesa del Espíritu Santo que la mayoría de los cristianos tienen olvidada. No saben, no se estudia el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa identidad? ¿Qué es identidad? Es conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Otro dice, hecho de ser alguien o algo él mismo, que se supone o se busca. Es esa creencia que tenemos internamente de quiénes somos nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y hoy en día está terrible el asunto con la identidad. La religión, la escuela, está destruyendo la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños. El satanismo está agarrando terreno. La televisión, las redes sociales se están encargando ahora mismo de escribir la identidad de las personas. El reino del enemigo. Unos quieren ser cantantes, otros quieren ser futbolistas. Todos tienen personas a las que admiran y ciertos rasgos de cómo quieren ser, ¿verdad? Siempre apuntando al más alto liderazgo, hermanos. Pero hoy, como que es una vigilia, les voy a pedir, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué dice la palabra de quién eres tú en Cristo Jesús. Aleluya. Así, vamos a estar leyendo 33 versículos. ¿Cuántos años tuvo Jesús? 33. Un versículo por cada año que Jesús vino a escribir tu identidad. Ahora vamos a hacer algo dinámico para que se nos quite el sueño. Pues, mira, cuando yo diga, por ejemplo, voy a leer Romanos 1:6, que dice, entre los cuales estáis también vosotros, ser llamados a ser de Jesucristo. Pero antes de eso yo voy a decir algo para que ustedes lo digan en voz alta. ¿Sí me van a entender o no me van a entender? O sea, yo voy a decir, soy amado en Cristo, eso lo van a decir ustedes. Soy redimido en Cristo. Por Cristo reino en mi vida. Así seguidamente yo voy a estar diciendo para que ustedes lo digan en voz alta y voy a estar leyendo el versículo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú eres en el Señor. Eso es lo que el Señor vino a hacer en ti. Es la palabra, la obra redentora de Jesucristo, lo que vino a definir nuestra identidad. Lo que quedó escrito en las enseñanzas a las iglesias. ¿Amén? Ok. Tú y yo somos llamados en Cristo. Diga en voz alta, soy llamado en Cristo. Amén. Dice Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora diga, soy redimido en Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres redimido en Cristo. Ahora diga, por Cristo reino en mi vida. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en mi vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don
de la justicia. Amén. Ahora diga, estoy vivo para Dios a través de Cristo. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora diga, tengo vida eterna a través de Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que tú eres si estás en Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura acerca de ti. ¿Amén? Ahora diga, soy heredero junto con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora diga, soy santificado en Cristo. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ahí estamos nosotros, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Ahora esta es una de mis preferidas. Esta es la que más me gustó. Diga en voz alta, tengo la mente de Cristo. Créanlo. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está buena esa pregunta, ¿no? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es un regalo para ti. No lo desaprovechemos. Y si tenemos la mente de Cristo, también somos cuerpo de Cristo. Diga en voz alta, mi cuerpo es un miembro de Cristo. Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Tú y yo somos miembros de Cristo. Ahora, aquellos que se sienten derrotados, digan, tengo la victoria a través de Cristo. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Que vence. Aleluya. Así lo van a cantar con más ganas, hermanos, porque es parte de su identidad. Ahora, también digan, triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Mas dar gracias, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de, fíjese lo que dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿No se imaginan? Por medio de ti, por medio de nosotros. Esta se la saben muchos. Ahora diga, soy una nueva criatura en Cristo.
Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Debemos de dejar nuestro pasado atrás, nuestros traumas. No debemos dejar que el enemigo toque esas llagas que ya pasaron. Que el Señor escriba en nuestra amígdala cerebral para poder actuar con nuestra corteza prefrontal, guiados por el Espíritu Santo y por el conocimiento que nosotros grabemos de la palabra de Dios. Amén. Ahora diga: soy la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y no somos justicia de Dios. Amén. Ahora diga: tengo libertad en Cristo. Como que no me creyeron. Crean en la palabra. Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Ya ven la importancia de ser buenos maestros? Porque a causa de los malos maestros no conocemos nuestra libertad, la libertad que tenemos en Dios. Pero sabemos, hermanos, que esto no es fácil. Tenemos que renunciar a muchas cosas para poder ser parte de la identidad de nuestro Señor. ¿Eh? Ahora diga: soy crucificado con Cristo. Esa como que no les gustó mucho, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Ahora diga: estoy revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Se me olvidó decirles, hermanos, que los que les gustaría pueden apuntar todos los versículos para que en su momento dado lo repitamos cuando estemos tristes en nuestra casa, ¿verdad? Dice Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Casi nadie. De Cristo, hermanos, de nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú y yo tenemos ese privilegio que los sabios llamados en este mundo se niegan: estudiar la mente de nuestro Señor. Creamos en nosotros mismos, creamos que podemos. Ahora diga: soy heredero de Dios por medio de Cristo. Soy heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Amén? Somos herederos del Rey. ¿Se imagina? Ahora diga: he sido bendecido con bendiciones espirituales en lugares espirituales en Cristo. Efesios 1:3:
Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que no hay brujería, no hay hechicería, no hay maleficio, no hay nada que pueda tocar. Tú estás bendecido. La palabra dice, hermanos, fíjense lo que acabamos de leer: nos bendijo con toda bendición. No aquí en la tierra, sino en lo más alto, allá donde está la mera autoridad. Amén. Ahora diga: he sido escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin culpa ante Él. Otra vez: he sido escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin culpa ante Él. Efesios 1:4. Según nos escogió Él, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor te eligió para santificarte. Yo no sé cómo está tu vida. Quizás vienes desanimado, quizás te crees que estás lejos del Señor, pero fíjese lo que dice la palabra: que el Señor te eligió para ser santo y sin culpa, para deshacer todo trauma de nuestro pasado, para santificar nuestra alma. Ya vamos a terminar. ¿Ok? Ahora diga en voz alta: prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Para terminar esta carrera, que el mundo no nos saque de lo que el Señor nos quiere dar. Ahora esta toda la conocen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En hebreo, esto significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece como persona. No importa tu situación, cómo estemos, el Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Esta palabra la encontramos en todos. Son palabras que Dios le dijo a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y eso quiere decir que también nos la dice a nosotros. Aleluya. Dios suple todas mis necesidades en Cristo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son promesas para nosotros, hermanos, que muchas veces desconocemos. Nosotros somos en Cristo Jesús. Cuando Jesús termina el sermón de la montaña, dice: sean perfectos en Dios como Él es perfecto. Aleluya. Entonces esta palabra perfecto no es de que nunca cometas un error. Es una palabra en griego que significa estar completo en Dios. O sea, estar contento contigo mismo y con la persona que Dios quiere que tú seas. Muchas veces estamos luchando con lo que aprendimos en este mundo y lo que aprendemos de la palabra del Señor, que estamos descontentos con nuestra forma de ser, que estamos descontentos con nuestro físico, con nuestro carácter, nuestra esencia. Pero el Señor quiere que tú y yo nos amemos como somos.
Ahora diga, estoy completo en Cristo. Créalo, otra vez. Estoy completo en Cristo. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Todo reinado, todo poder superior, Él es la cabeza, Él está en lo más sumo. Aleluya. Si nosotros vivimos atemorizados por el qué dirán de nosotros, la Biblia dice que tú y yo estamos completos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el Señor nos ama. El Señor, quizás hay muchos nuevos, quizás hay muchas personas que no conocen todavía su identidad en Cristo, están en luchas espirituales, pero esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti mismo, para que no nos desanimemos. Dice la Biblia en Colosenses, ahora diga, he resucitado con Cristo. He resucitado con Cristo. Colosenses 3:1. Sí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá está nuestra vida con el Señor. Ya vamos a terminar. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No creen, nada? Como que no creen. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios la tiene guardada. No hay ni un poder que la pueda quitar. Por eso el Señor la tiene bien escondida para dártela. El Señor quiere compartirla contigo. Cristo es mi vida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se imaginan? Tú y yo seremos manifestados con el Señor. Ahora diga, soy hecho partícipe de Cristo. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aleluya. Ahora sí vamos a terminar con Judas 1:1. Dice, ahora diga, soy guardado en Cristo. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aleluya. Hermanos, cada uno de nosotros hemos crecido en diferentes países, en diferentes lugares. Unos crecieron en comunidades, en ranchos, otros en ciudad, en barrios, otros que han nacido aquí en este país, que son culturas diferentes, mismo idioma, pero diferentes costumbres, que unos han recibido a Cristo desde pequeños, otros desde jóvenes, otros ya casados y otros ya grandes, y aún que nuestra vida, hermanos, está lleno de pecado, de traumas, que ya fuera el enemigo no quiere que tú y yo hablemos de pecado, no quiere que hablemos las cosas como la Escritura nos enseña. Debemos de ser valientes también, ¿de qué? De aprender a conocer las cosas más oscuras que hay dentro de nosotros, aceptarlas y ser humildes y aumentar nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es la santificación?
es las cosas que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Son las cosas que tú y yo debemos de dejar atrás. Y hemos leído, hay mucho más, hermanos. Son las que yo encontré, ¿verdad?, de nuestra identidad en Cristo. Hoy vemos en las marchas LGBT en cada ciudad, que son millones de personas. Dice, en cada ciudad, ya no es que dijeran, sino que en cada país, en cada ciudad se juntan millones y millones y millones de personas que no tienen identidad. Muchos cristianos muchos jóvenes, en primer lugar, están abandonando el cristianismo. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, no conocen lo que la Biblia dice de quiénes son en Cristo Jesús, que viven desesperados, que no encuentran respuestas. Pero tú y yo, hermanos, las tenemos en la palabra del Señor. Así que no nos desanimemos por las luchas. Preguntemos, ¿estamos siendo guiados por la sabiduría del reino? Vivimos en un tiempo bien difícil, hermanos, que somos la iglesia que se está preparando para el rapto. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio de conocer la Escritura más a fondo que ninguna otra cultura en el pasado ha tenido. Tenemos luchas. Tenemos la responsabilidad de predicar la verdad en este tiempo de apostasía, que es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Tenemos una comunión con el Espíritu Santo? ¿Sabemos quién es? ¿Creemos en la Trinidad? Son preguntas sumamente importantes que no solamente como congregación debemos de hacernos, sino individualmente, personalmente. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer por ti nada por tu salvación. Tenemos todos en común el regalo de la libertad. Pues decidimos qué queremos hacer. El Señor te dio la libertad de tú elegir cómo quieres ser, cómo queremos comportarnos. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro pensamiento. No es fácil, pero se puede. ¿Nos estamos preparando para la gloria venidera? Seamos sinceros y no nos engañemos a nosotros mismos. Si no hay un contacto incondicional e íntimo con nuestro Señor Jesucristo, hoy puede comenzar. Hoy, tú que estás escuchando este mensaje, que escuchaste la vida, lo que la palabra dice de un cristiano genuino y verdadero, quizás tú estás lejos del Señor, quizás quieres reconciliarte esta noche. Si no has aceptado al Señor, no tengas miedo, levanta tu mano. Levanta tu mano y el que quiera reconciliarse con el Señor, si quiere, levante su mano o si usted sabe orar ya personalmente en el Señor, oremos y sigamos gozándonos en esta vigilia, que hay mucho por dar. Así que voy a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos las infinitas gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa y en ella encontramos nuestra verdadera identidad, porque en ella sabemos quiénes somos, Señor, y con seguridad y confianza podemos confiar en ella, Señor. Gracias por las promesas de tu palabra, Señor, y oro por los hermanos que son débiles en la fe aún, Señor, para que podamos recibirla, Señor, con gozo, creyendo en ella y depositando nuestra confianza en ella, Señor. Oro por los jóvenes de esta congregación, Señor, y pido que seas tú limpiándonos de nuestros pecados, seas tú limpiándonos, Señor, de nuestras creencias, seas tú limpiándonos de nuestro ego, seas tú vaciando todas esas creencias erróneas que creemos acerca de ti y acerca de nosotros mismos, Señor, para poder guiarnos en sabiduría, en la sabiduría del reino, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, aprender a hacer preguntas, Señor, para vaciar nuestro ego. A ti sea la gloria y la honra
En el nombre de Jesús. Amén. Quiero estar en tu presencia. Levante su mano, vamos a adorar al Señor. Poderte contemplar. Sí, Dios, te adoramos, Padre Santo, aleluya. Si usted gusta pasar, hermano, pase acá al frente. El altar está abierto. Aleluya, te adoramos, Señor.